nuestros temas de hoy, la crisis migratoria de Venezuela. Ya lo decíamos al principio del programa, reiteramos los datos. De acuerdo a estadísticas recientes de la Organización de Naciones Unidas, aproximadamente 2.3 millones de venezolanos han salido de su país en un periodo comprendido entre el año 2014 y el año presente, 2018. Esto significa, de acuerdo a los mismos datos de la ONU, que 7 de cada 100 venezolanos han huido de su país. Las causas ya las conocen, son fáciles de predecir o están muy bien establecidas: una crisis económica, falta de alimentos, falta de insumos básicos, un panorama complejo en un país que tiene una situación económica delicada. 1.000.000% de inflación, la prevista para este año en Venezuela por el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar de este panorama que desde luego es muy sensible para la región, especialmente para Sudamérica, aunque la migración ha llegado a Norteamérica, a Centroamérica y al Caribe. Y lo vamos a hacer con dos invitados, ellos venezolanos. En principio el saludo para Yoharlis Linares, ¿lo he pronunciado bien? Sí. Yoharlis Linares, ella es lingüista y coordinadora de investigación de una entidad que se ocupa de esta problemática, Huellas en el Sur. Y también contamos con la presencia de Emilio Useche, ¿es correcto el apellido? Sí. Useche, investigador y politólogo de la misma entidad, Huellas en el Sur. Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias. Comenzaremos con las damas. Yoharlis, ¿cuál es la magnitud del problema de la migración venezolana más allá de las cifras que he mencionado? Fíjate, la magnitud es tal que un día nosotros nos dimos cuenta de que la mayoría de nuestros amigos, que la mayoría de las personas que conocíamos, habían tomado la decisión o están pensando en tomar la decisión de emigrar del país. ¿Ustedes viven en Caracas? No, nosotros vivimos en Capacho, en el estado Táchira, que es una zona fronteriza con Colombia, pero estudiamos en Mérida y nos desarrollamos profesionalmente en Mérida, en Barquisimeto, en Caracas, en otras ciudades también. Y lo aclaramos, lo hubiera dicho al principio, ustedes están recorriendo varios países de Sudamérica para conocer en el terreno cuál es la situación de los venezolanos que están en Colombia, en Perú, en Chile, en Bolivia. Sí, nos surgió esta idea de la investigación que se llama Huellas en el Sur, porque bueno, decidimos que teníamos que salir de la esfera y del confort de la academia para analizar este fenómeno con una visión etnográfica, con una visión científica, pero con una visión humanística sobre todo. Decidimos hacer el recorrido por nuestros propios medios, esto lo estamos costeando nosotros. Le propusimos la investigación al doctorado de Estudios Políticos de la Universidad de los Andes de Venezuela. Este doctorado nos dio el aval académico para presentarnos en universidades e instituciones de los países que vamos a visitar, y lo insertó dentro de una de sus líneas de investigación. La investigación es totalmente cualitativa, a pesar de que los números son importantes para algunos factores claves en esta investigación. Lo que nos interesa es analizar las condiciones y las dinámicas migratorias que están viviendo los venezolanos en este momento en los países de la región. Esos son los antecedentes del tema. Emilio, sí. ¿Qué países han visitado hasta ahora y cuáles son las percepciones de la situación de los venezolanos en esas naciones brevemente? Bueno, hemos visitado Colombia, que es el país con mayor cantidad, casi un millón, según las últimas declaraciones del canciller colombiano, Ecuador, Perú, y ahora estamos en Bolivia. En Colombia estuvimos 3 meses, en Ecuador 3 meses y en Ecuador casi 4 meses, en Ecuador 3 meses y en Perú casi 4 meses. Ahorita estamos en Bolivia. Hemos percibido, hay algunos temas importantes que queremos nosotros aclarar. Uno tiene que ver con el porqué de las causas, más que de las causas, porque conocemos todas las causas, es de conocimiento, digamos, público. Pero lo importante que hay que determinar, y es uno de los hallazgos que hemos nosotros conseguido en nuestro ejercicio investigativo, es que en Venezuela hay un fracaso del modelo económico rentístico petrolero. O sea, cada vez que suben los precios del petróleo, hay estabilidad, hay populismos, se elevan los subsidios. Cada vez que caen los precios del petróleo, hay inestabilidad, crisis sociales, migraciones, ¿sí?
Nosotros vemos esto como un fenómeno porque en el caso del pueblo venezolano o de Venezuela, el pueblo venezolano no estaba acostumbrado a migrar. Y nunca se había dado una circunstancia como la presente. Incluso se dice, de acuerdo a varios estudios, que la migración venezolana es la más alta de los últimos 50 años en América Latina, que no tiene parangón en cuanto a ritmo y celeridad. Sí, sobre todo en cuanto a ritmo y celeridad. O sea, es la que mayor cantidad de personas ha salido en menos tiempo, ¿no? Para, digamos, decirlo sencillo para los que nos escuchan. Hay una característica importante que nosotros hemos visto con respecto al tema de los controles migratorios, y esto también es importante decirlo. Así como el pueblo venezolano no tiene ni experiencia migratoria, los estados-nación que lo están recibiendo no tienen experiencia en recepción de migrantes. Eso genera una característica muy particular a la hora de generar enfoques multidisciplinarios para atención de la crisis humana y social que está viviendo el ser humano migrante. Ahora, Joharlis, con matices, desde luego, los países que han acogido a venezolanos, principalmente Colombia, Ecuador, Chile y Perú, han respondido a la ilusión con la que estos ciudadanos llegaron allí, o su situación no es del todo cómoda. Muy buena pregunta esa, porque es uno de los hallazgos que tenemos en el avance de nuestra investigación. El venezolano que decide emigrar lo hace con la intención de buscar una mejor condición de vida, mejor calidad de vida. Cree que en un país distinto de Venezuela va a conseguir esto. Muchas veces el venezolano no se informa en cuanto a las características del país al que va a migrar, no se informa en cuanto a la sociedad a la que se tiene que enfrentar y en la que se tiene que insertar. Y cuando llega al país destino, hay un choque que influye en su desenvolvimiento en esta sociedad, en su desenvolvimiento laboral, en su capacidad de involucrarse con personas nacionales de este país. Entonces, eso ha generado que haya cierto desencanto, cierta desilusión con respecto a la experiencia migratoria. Ahora, la primera etapa quizás se cumple, es decir, el simple deseo de comer, porque así de grave es la crisis en Venezuela. Sí. En cuanto a trabajo, se ha logrado ubicar a la mayor parte de los venezolanos en la región en áreas laborales. Básicamente, ¿en qué sector? ¿Servicios o qué? Yo creo que la mayor población de venezolanos migrantes en estos países se está dedicando al comercio informal. Hay vendedores ambulantes, hay personas que piden dinero en los autobuses a cambio de algún caramelo o de algún producto. Hay personas que tienen, digamos, empleos en algunas empresas o en algunos establecimientos, pero estos empleos son muy informales, no tienen contratos que les garanticen algunos derechos laborales y, bueno, básicamente esa es la situación que hemos observado. Esto en la última oleada migratoria, porque si hablamos de las primeras oleadas migratorias, como mencionaba Emilio al principio, las características del migrante son distintas. Por lo tanto, digamos, podían salir con mayores condiciones económicas y esto les permitía quizás emprender algún negocio en el país al que llegaban. Situación que ha cambiado con estas últimas oleadas migratorias. Justamente a propósito de esta última ola de migrantes, hace un par de meses el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, una pregunta para Emilio, decía lo siguiente: los venezolanos que se van del país salen con platica, que creo que es un término muy utilizado en Venezuela, y ninguno se lleva menos de $5.000. ¿Será un cálculo correcto? El periódico El País de Madrid decía que hoy un venezolano promedio para obtener $5.000 tendría que trabajar 23 años. Bueno, lo primero que debemos de decir muy responsablemente es que el gobierno venezolano ha tenido una política de invisibilización del flujo migratorio venezolano. Eso hay que decirlo, y él empezó a pronunciarse con respecto a la migración a partir de julio de este año, cuando se da el encuentro de Quito, que se da la famosa declaración de Quito, que por cierto no se ha cumplido, ¿no? Hubo un acuerdo de todos los estados que no se ha cumplido. A partir de ese momento es que el gobierno venezolano empezó
a pronunciarse con respecto al flujo migratorio. Al principio de este año, nosotros iniciamos esta investigación el 27 de diciembre del 2017. Al principio de este año y los años anteriores, la política del gobierno venezolano ha sido pretender tapar el sol con un dedo, como pretendiendo que no viendo el problema va a desaparecer. Con respecto al tema del comentario del presidente, que bueno, que, a ver, considero también perder un tiempo valioso en responderle, bueno, pero sí es importante decirle a la audiencia que el salario mínimo en Venezuela equivale hoy a $18, ¿no? Entonces... Mensualmente, o sea, trabajas 30 días y te pagas $18 y esos $18 te alcanzan para lo que te pueden alcanzar $18 en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Que de verdad es algo escaso. Ustedes saben sacar cuentas. Entonces, otro elemento importante allí es que si el Estado venezolano estuviese responsablemente, el Estado más que el gobierno, el Estado atendiendo responsablemente la situación, los consulados de cada uno de los países estuviesen hoy registrando a los migrantes venezolanos. Situación que no se da. Situación que no se da. Joharlis, en el caso de Bolivia, creo que, de acuerdo a algunos datos, la población venezolana es superior a 5.000. ¿Han percibido ya y han tenido contacto con esta comunidad? ¿Cuál es su situación? ¿A qué se está dedicando? ¿Está dispersa, concentrada en una ciudad o dónde? Hoy casualmente hicimos una entrevista y el profesor que nos concedió esta entrevista nos decía que la presencia de venezolanos migrantes acá en Bolivia era muy poca, que no se sentía mucho. Sin embargo, tenemos entendido que existe la Casa del Migrante y que en esta Casa del Migrante hay una importante presencia de venezolanos. Aquí en La Paz. Aquí en La Paz. Hasta ahora no hemos entrevistado a ningún venezolano, pero sí hemos visto en la calle algunos cuantos. Y hoy tuvimos contacto con un venezolano en el hostal donde nos estamos quedando. Y bueno, sí, sabemos que hay presencia, pero no tanta como en otros países que ya hemos visitado, como en Colombia, por ejemplo, que es donde hay más venezolanos, o como en Perú y Chile, que sabemos que es el destino final o el país deseado por muchos venezolanos. ¿Han tenido algún contacto con alguna autoridad de gobierno, ya sea de nivel central, departamental o local, para analizar este tema, la presencia de venezolanos en Bolivia? Sí, ya estamos tramitando una entrevista con el gobernador de La Paz y también estamos solicitándole al vicepresidente de la República una reunión para tratar una propuesta que tenemos, que es el protocolo regional de atención integral al migrante. Emilio tuvo esa iniciativa y bueno, él puede explicarles a profundidad de qué se trata esta propuesta. Seguro que sí. Aunque podemos abordar, Emilio, en los pocos minutos que nos quedan, el camino que se espera recorrer para frenar este problema. ¿Qué tiene que pasar en Venezuela para que el flujo migratorio se detenga y no salgan cientos y cientos de venezolanos cada día en búsqueda, ya no diremos de un futuro mejor, sino de una simple subsistencia? Bueno, lo primero que hay que decir responsablemente es que esta crisis ya no es solamente de Venezuela. Esta crisis se ha convertido en una crisis de la región. Y como tal, nosotros estamos proponiendo el protocolo regional de atención integral al migrante como una propuesta de un consenso de los estados-nación de la región. El objetivo de nuestra visita a Bolivia, además de hacer la investigación, es poder incentivar al Estado plurinacional de Bolivia para que sea el que impulse esta propuesta por tres razones fundamentales. Una, porque el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia es el único que puede contar con la autoridad moral y política para poder sentar al gobierno venezolano con el resto de los gobiernos de la región para poder atender humanitariamente esta situación. El segundo elemento es que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene reconocimiento en la región y en el mundo como un Estado que siempre ha defendido la diversidad y los derechos humanos de las minorías, ¿no? Y dado a eso, y hay dos razones fundamentales desde el punto de vista práctico en el contexto internacional, que es que actualmente Bolivia ostenta la presidencia pro tempore de UNASUR, y en UNASUR se estuvo discutiendo la ciudadanía suramericana. Y además también el año pasado aquí se dio la Conferencia Mundial sobre Migraciones, que fue una propuesta bien interesante con respecto a la crisis migratoria entre México y Estados Unidos. Eso se dio aquí en Bolivia.
Y otra razón, no menos importante, es que este último trimestre se va a desarrollar aquí en Bolivia la 13ª Conferencia Suramericana sobre Migración, que la preside Bolivia. Entonces nosotros desde Huellas en el Sur hacemos como un esfuerzo investigativo de varios expertos en la materia, la propuesta del protocolo regional de atención integral al migrante, y la ponemos a disposición de los organismos internacionales, que son los que deben de tener la competencia para atender eso, y de todos los estados de la región. Entonces, Joharlis, ya para el cierre, las soluciones pasan primero, desde luego, por un cambio radical de la situación política y económica en Venezuela, que no sabemos cuándo se dará, y segundo, una tarea más inmediata y quizás más posible, una acción coordinada de la OEA, de Naciones Unidas, para enfrentar globalmente el fenómeno de esta migración o el éxodo de venezolanos. Así es, pero también estamos convencidos de que para que esta situación cambie, tenemos que responsabilizarnos todos los ciudadanos. No solamente tenemos que pedirle al Estado, no tenemos que pedirle a instituciones, tenemos nosotros que tomar la iniciativa y asumir la responsabilidad de toda esta crisis, porque también tenemos responsabilidad de los ciudadanos venezolanos. Entonces, yo creo que hay que tener voluntad política y hay que dejar de, como dice Emilio, de deshojar la margarita y empezar a tomar las riendas de la situación. Una responsabilidad conjunta, Emilio, pero también una responsabilidad principal del régimen que ha provocado este descalabro y la destrucción de un país que en un tiempo fue próspero y hoy está en una situación casi insalvable. Yo he dicho muy responsablemente que Nicolás Maduro fue un error histórico del proceso revolucionario en Venezuela, del proceso social en Venezuela, porque nosotros somos una generación que creció, o sea, cuando Chávez gana en Venezuela yo tenía 15 años, ¿no? Yo pude estudiar en la universidad porque el Estado me pagó la universidad y lo sigue pagando incluso con déficit ahorita producto de la crisis. Por eso yo decía al principio que el fracaso en Venezuela es el modelo económico rentístico petrolero. Porque lo mismo pasó con Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez en el primer periodo era amado y en el segundo periodo vino la crisis y odiado. Con Chávez igual. Chávez cuando tuvo bonanza, amado. Incluso toda la región lo reconocía como el líder regional. Y hoy ahora que estamos en crisis, marxistas del socialismo del siglo XXI. ¿Cuánto tiempo más se quedan en Bolivia? El que sea necesario. El que sea necesario para hacer toda la tarea. Muy bien. Muchas gracias, la reflexión que plantearon respecto a la necesidad de una coordinación regional surta efecto y la voz de Huellas en el Sur sea escuchada por autoridades y por representantes nacionales y desde luego regionales. Gracias por su visita, Emilio y Joharlis, que nos han permitido conocer más de cerca la situación de sus compatriotas en varios países de la región. Y éxito en su trabajo. Muchas gracias. Muy amable. Nos vamos ahora a un nuevo paréntesis para continuar luego con esta andadura de varios temas en Hora 23.